¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a este tercer capítulo de estudio de Kabbalah y Economía con la literatura del rabino Isaac Ginsburg, de su libro Kabbalah y Economía. Yo soy David Leonardo de Ibleo y voy a estar acompañándolos a través del estudio de este segundo capítulo que vamos a analizar el día de hoy. El capítulo es acerca de participación, calidad y flujo. Este es el capítulo número 2 del libro espero que podamos llegar al tercer capítulo y lograr completarlo, ¿vale? Como les comentaba, y siempre es importante puntualizar para los nuevos, esta no es una clase de religión, es una clase de aplicación, ¿no? De aplicabilidad a la vida diaria. Entonces se les invita a que escuchemos y procuraré ser muy cuidadoso en no tocar temas religiosos, no por tener una connotación moral, sea favorable o negativa, sino por el simple hecho de mantenerlo lo más independiente posible para fines específicos de lo que se busca en este curso, que es de negocios específicamente. Quien guste algún otro tipo de asesoría o que hagamos un curso ya específicamente sobre religión o sobre hasidismo o sobre estudios particulares, con mucho gusto me puede buscar y podríamos abrir otro, ¿vale? Este segundo capítulo habla sobre participación, calidad y flujo. La metodología también para los nuevos es la lectura acompañada, ya que es un libro que asume muchas cosas. Entonces, por así asumir muchas cosas, necesito, tanto yo con ustedes, realizar ese estudio en paralelo. Entonces, comenzamos. El último capítulo platicamos un poco, antes de comenzar este segundo, platicamos un poco sobre el balance de Gesed y Geburah, sobre el balance de la misericordia y el rigor, y cómo estos impactaban en la dimensión de la empresa, en el sentido de poder equilibrar lo que era la calidad en la empresa. Perdonen si me distraigo un poquito, estoy aceptando aquí gente. La calidad de la empresa contra la manifestación, digamos, o la dimensión económica, ¿no? Entonces, tenemos la primera dimensión de la empresa, que es el juego entre calidad y crecimiento o volumen, ¿no? Que esto lo vemos mucho en términos económicos, donde tenemos que siempre saber a qué mercado vamos a ir. Todos los mercados tienen sus dimensiones, las cuales tienden a calidad. Por ejemplo, un mercado de un muralista, pues es un trabajo que está tendiendo altamente a la parte de calidad, y no me refiero por calidad de algo que se tenga mucha calidad, sino me refiero a algo que es altamente personalizado y poco sistematizable, ¿sí ven? En un muralista juega o tiende su trabajo, su dimensión empresarial o su dimensión de su actividad económica tiende a estar más orientada a la parte de la misericordia o a la parte de la dimensión más creativa, de la energía más creadora, la cual es meramente creadora, es decir, está muy cercana a la parte solamente creativa. Y de nuevo, no por creativa me refiero a que solo sean cuestiones de dibujar, de pintar, de cantar, sino me refiero a la cuestión creadora en la cual no se tiene un límite definido, no se tiene un rigor, no se tiene una sistematización. Por el otro lado, si habláramos, por ejemplo, de las hamburguesas de McDonald's, estaríamos hablando de una dimensión poco creativa, pero altamente replicable, altamente y económicamente intensiva. Entonces, uno tiene que entender los mercados como la relación que existen entre todos ellos. Eso digamos, sería el resumen de la vez pasada. No sé si están teniendo problemas algunas personas para entrar, porque creo que entran y salen. Espero que no. A ver. Bueno, continuamos entonces. Habla entonces el capítulo número 2 sobre, nos dice, exploremos ahora el aspecto de la vida económica moderna, el campo de la empresa corporativa, sugiriendo una fórmula particular para el éxito, que proviene del pensamiento judío, hasídico, como así también basado en declaraciones bíblicas, ¿no? Es decir, vamos a utilizar la Biblia como mecanismo de enseñanza o de sabiduría para la aplicación en sus negocios, no como un mecanismo meramente religioso. Aquí el rabino identifica tres tipos de interacciones dentro de toda corporación o de toda actividad
que se pueda considerar económica empresarial. Estas tres interacciones caracterizadas en este ámbito empresarial son, el primero, la interacción que tiene la compañía con sus empleados. Es decir, la vasija, el ente, la empresa y sus empleados, ¿no? Tenemos una entidad que hemos creado, que es la empresa. Si bien la empresa puede ser un nombre que nos inventamos ahorita mismo, pero también hay una interacción que es con los empleados de la empresa, que en un inicio, por ejemplo, un emprendedor, él juega estos dos roles. Él es el empresario, él es el dueño de la empresa, él es la empresa, pero también es el empleado de la empresa, ¿no? Estoy cocinando y mi negocio de tacos se llama Tacos David. Entonces, hay una relación entre el concepto, la conceptualización de Tacos David, y el que está haciendo los tacos, que en este caso soy yo empezando mi negocio. Yo los preparo, por lo tanto yo también soy el empleado. Entonces existe esa interacción. La segunda interacción es la interacción entre la compañía y sus mercados, o sea, el mercado que abarca. Y este mercado, la parte que se refiere es a quién le vendes, el cliente. O sea, es quien está allá afuera, quien está comprando, ¿no? Entonces, en este caso, la compañía, los tacos de David, tendrían los pasantes, ¿no? La gente que va pasando, o la gente que viene y se sienta a comer los tacos. Hay una interacción ahí, es una interacción. Es la segunda interacción definida. La tercera interacción nos habla de la interacción entre la compañía y los inversores. Esta es bien interesante porque, por lo menos personalmente, en los inicios de cuando comenzaba a hacer mis negocios, pocas veces entendía esta interacción entre compañía e inversores, y parecía que simplemente la compañía y los inversores eran uno mismo, y no existía o no estaba definida la interacción que tenían que tener la compañía con los inversores. O sea, no hay una concepción de inversión, simplemente eran mis negocios, y no me concebía a mí mismo como inversor también de mi propio negocio, sino simplemente como empleado o como dueño, ¿no? Entonces, todas las empresas, el rabino las dimensiona en estas tres interacciones. Interacción entre compañía y empleados, interacción entre compañía y mercados, e interacción entre compañía e inversores. ¿Por qué lo hace de esta manera? Bueno, vamos a irlo desglosando en los siguientes capítulos, pero si los adelanto rápidamente. Simplemente pues por ser así el proceso que sigue una actividad económica que no es la actividad económica innata al ser humano, ¿no? Es decir, es una estructura independiente ajena al ser. Esto es básicamente una empresa, es eso, ¿no? Si yo me siento a hacer yo solo los tacos y yo solo los preparo y como de ellos, esa no es una actividad empresarial. La actividad empresarial nace en cuando se cumplen estas tres interacciones, y cuando la entidad crece a partir de mí, o sea, es decir, genera una entidad independiente a la de la persona. Entonces dice que toda estrategia amplia para el éxito de la empresa debe estar dirigida al manejo dinámico de cada una de estas tres esferas. Es decir, el éxito de la empresa va a convenirse a partir de cómo se manejen las tres esferas que mencioné anteriormente. La estrategia fundamental que aspiramos a poner en marcha, entonces, habiendo definido estas tres dimensiones, está basada en los tres principios siguientes: participación, calidad y flujo, que este es el capítulo que estamos viendo, el capítulo sobre la participación, la calidad y el flujo. Ahora, si se fijan, estos tres homólogos de las interacciones tienen sus tres homólogos en estos tres principios. O sea, es decir, la participación sería la participación que tienen los empleados. ¿Qué tanto involucramiento tienen los empleados o las personas que realizan la actividad económica con la compañía, ¿no? ¿Cuántas veces lo vemos que una empresa puede no tener una buena definición de esta interacción, y por lo tanto esto va a impactar tanto el producto como el flujo, ¿no? Entonces es importante que uno defina la participación que tienen los empleados con la compañía, y por empleados no me refiero específicamente a la persona que contratas, sino me refiero a la parte operativa dentro de la empresa que hace posible el que se entregue un producto, un servicio, un bien a alguien.
¿ok? Así seas tú cocinando los tacos. Pero pues si no estás motivado, si no tienes participación, si no te levantas a tiempo, si no haces lo que tienes que hacer, tu interacción entre tú y entre la compañía y el empleado es mala, ¿no? El segundo es calidad. Participación es Meurabut, calidad e Ihut. Calidad se refiere a la interacción entre la compañía y sus mercados, que era lo que les comentaba ahorita, de, de que la calidad pues puede ser buena calidad, mala calidad, y eso va a definir la interacción que va a haber entre la compañía y el cliente. Si el taco está malo, bueno, eso es una interacción que se va a plasmar, es una interacción que se debe de definir y diseñar. Entonces tú como empresario tienes que poder pensar o diseñar el tipo de interacción que quieres que la compañía tenga con los mercados. Mi cocina es una cocina de lujo, es una alta calidad. Mi principio es de una calidad muy alta. Entonces, la interacción que yo voy a diseñar, pues claramente no puede ser o va a ser muy difícil que yo la logre, a lo mejor fuera de, digamos, del Palacio de Gobierno con en un puestito de tacos, ¿no? No es porque sea malo o bueno, o sea mejor o peor, simplemente pues la interacción de calidad o las interacciones en donde predomina la calidad, pues no funcionan bien normalmente en puestos de la calle, ¿sí ves? Si la calidad va a ser a lo mejor un poco más sacrificada, y aquí es donde viene la siguiente, viene flujo, Serima. Y el flujo tiene su homólogo en la interacción entre la compañía y los inversores. Por esto es que hay empresas que de pronto toman decisiones que pueden impactar en el negocio. Bueno, es que simplemente están buscando que predomine la interacción entre la compañía y los inversores, ¿no? Subamos los precios o vamos bajando la calidad o vamos pagándole menos a los empleados. Todas estas tres dimensiones, a ver, de acuerdo al RAP, son las dimensiones que se tienen que cuidar. Entonces, el flujo también es importante cuidarlo, porque si nos quedáramos nada más con las primeras dos, pues bueno, estamos prácticamente hablando de que no tenemos un negocio, sino generar un flujo, ¿no? Entonces, el buen equilibrio y el buen manejo de estas tres interacciones van a garantizar el éxito del negocio. Y bueno, se ve claramente luego de la siguiente discusión cómo cada uno de estos tres principios pueden servir para guiar una empresa en la negociación de sus diversas actividades y ayudar a maximizar la rentabilidad y el éxito. Las tres dimensiones de la actividad corporativa identificadas anteriormente se centran alrededor del personal, los empleados, el producto, el mercado y el capital, los inversores. Por lo tanto, nuestra fórmula se puede resumir fácilmente como consistente en la participación del personal, la calidad del producto y el flujo del capital, de lo que les comentaba hace ratito. Antes de proceder con cada uno de estos componentes del pensamiento judío, debemos de considerar, y les voy a compartir dos citas bíblicas en la cual dice el Rab que se sugiere el significado de estos principios. Hay una frase que aparece con el rey Salomón en Proverbios 8, donde habla y dice esto: Dios me creó en el comienzo de su camino, la primordial de sus obras desde el principio del tiempo. Acuérdense que aquí tenemos, no es una clase de religión, ¿no? Pero es una clase donde es importante entender cómo hace Dios, y por decir Dios, no me refiero al señor Barbón que está en el cielo, sino cómo está diseñada la estructura del universo para que nosotros podamos hacer conforme a esa estructura y nos funcione lo que queremos lograr, ¿vale? Entonces, no me tomen aquí cuando yo leo estas citas como que esa concepción de ese señor Barbón que está aquí hablando, ¿no? Sino como un conjunto de instrucciones o de explicaciones que nos permiten tomar decisiones para el negocio. Ahora dice aquí, de esta cita que acabamos de ver, dice: las palabras Kedem y Mifal, primordial y obra, que aquí dice lo primordial de sus obras, ¿no? Dice Salomón, que era el hombre además más sabio del mundo en su tiempo y aparentemente en todos los tiempos, ¿no? Sea lo que sea que eso signifique, ¿no? Tienen connotaciones que las vuelven de particular relevancia en la discusión del emprendimiento empresarial. La palabra Kedem
significa precedente, denota los conceptos de progreso y avance. O sea, es decir, aquí dice, bueno, es que aquí hay una cosa que se llama Dios, que el ser más sabio del mundo dice que Dios lo hizo desde el comienzo de su camino, que creó, o sea, perdón, que creó desde el inicio de su camino la primordial de sus obras, desde el principio del tiempo. Entonces, ya aquí Salomón nos habla o él reconoce que existe un concepto de progreso y de avance. Es decir, el universo no está diseñado para mantenerse estático. Y ya lo habíamos hablado desde las primeras sesiones cuando hablábamos del Gesed y el Geburah. Por ejemplo, yo siempre les platico, está este celular y este celular tiene un alto rigor, ¿no? Es muy estático, fíjense, es muy fijo. Entonces, y por otro lado tenemos agua, que no tengo acá, pero si tuviera un vaso con agua, tendríamos algo que tiene mucha misericordia, es decir, su forma es muy maleable. Entonces, todo en este universo contiene esas facultades o esas capacidades. Y esto, en este texto, cuando Salomón dice esto, nos está hablando de que ya desde ahí, la primordial de sus obras, desde el principio del tiempo, nos está sentando el precedente de que toda actividad económica, todo negocio, está diseñado para que exista un progreso y un avance. No es estático, o sea, no es fijo, ¿no? Aunque a veces pensemos, y esto ya es un tema personal, que nuestro negocio está parejo, que no está creciendo, sí está habiendo avance y progreso, si bien en otras áreas, inclusive personales de nuestra vida. Pero no quiere decir, es decir, la razón por la cual ese negocio inclusive puede quedarse quieto no necesariamente significa que esté diseñado para eso. Es decir, el arreglo divino no está diseñado para que la actividad se mantenga constante, sino está diseñada para que esa actividad impacte y genere progreso. Por lo tanto, podemos contar con que esto va a suceder de esa forma y delegarle un poco esa responsabilidad a lo divino. Es decir, a nosotros no nos toca, si bien nos toca ejecutar la parte de la fuente o la parte de la esencia pura que creó que el orden de las cosas viene a ser que existe un avance y un progreso, eso se lo dejamos a lo divino. Por lo tanto, no te levantes y te presiones pensando que tienes que tú generar ese progreso, porque lo divino está más preocupado que tú de generar ese progreso. Tú tienes que estar más preocupado, y esto lo vemos con gente que no vive en el día, ¿no? Estamos aquí sentados y queremos hacer un negocio y estamos pensando y eso es ego, por cierto, que nos corresponde a nosotros la parte divina, que es la de generar este avance, generar este progreso, generar este cambio, y si nos corresponde en medida material, porque aquí estamos materialmente para cambiarlo, pero no nos corresponde en medida espiritual, como lo corresponde a lo divino. Por lo tanto, nos distraemos y empezamos a querer diseñar negocios para el mañana, siendo que el ser del mañana, de tu futuro, será el mejor en resolver los problemas del futuro, y el ser del presente es el mejor en resolver los problemas del presente. Entonces, a veces nos confundimos y estamos trabajando en cosas que son del futuro en vez de trabajar en cosas que son del presente, ¿no? Y luego nos dice, cualquier emprendimiento creativo, y en hebreo moderno la palabra mifal es usada específicamente para referirse a una planta industrial. Esas dos palabras evocan la siguiente asociación, ¿no? Para hacer prosperar una empresa, promueve, y aquí utiliza una pequeña palabra que le dice MEAZ, M-A-Z, que podemos tomar como un acrónimo de los tres principios mencionados: participación, calidad y flujo. Si juntamos las tres primeras letras, y esto ya es un tema ya cabalístico de estas palabras en hebreo, saldrá la palabra meaz, ¿no? Que es bendición también. O sea, el hebreo tiene mucho este tipo de raíces en donde de pronto las palabras, si tú sacas las letras o si sacas los pesos o si sacas los valores, significan otras palabras y están relacionadas, pero eso será para otro día, ¿no? Podemos encontrar otro indicio en las escrituras, y esta es la segunda palabra que dice: y dijo Jacob cuando vio a los ángeles aproximarse, este es un campamento de Dios.
Entonces, nos habla del campamento de Dios. Dice, aquí ya el Rab habla de algo muy, muy hebreo, pues dice, este campamento sirve como un símbolo de lo que las compañías deben de tratar de ser, ¿no? El campamento es la estructura de organización básica que se definió, al menos en la historia de Israel como pueblo, ¿no? Israel, todo ese país inició como campamentos, ¿no? Llegaron como campamentos. Entonces, bueno, continúo porque habla un poquito de historia, pero no lo voy a tocar porque si no nos desviamos. Dice que el campamento se convirtió en el primer paradigma de la actividad grupal y, a ver, el campamento como un arquetipo organizacional alude a la participación guiada y a la estructura grupal que uno se esfuerza por alcanzar dentro de una compañía. Esto es pura participación, ¿no? O sea, el primer principio de participación, en el caso de la organización, de la primera organización que tuvo el pueblo de Israel, pues era a través de campamentos. Entonces, si lo vemos como una empresa, su primera organización más básica fueron campamentos, ¿no? Es simplemente un ejemplo de cómo nosotros debemos de crear estos campamentos cuando estamos haciendo un negocio, ¿no? Es una comparativa, ¿no? Me lo salto un poco porque luego el libro trae muchos temas ya específicos de historia hebrea y todo eso, pero pues no, la clase es más de negocio y de cabalística, no tanto de historia hebrea. Eh, y luego dice, ok, y como dice la palabra campamento de Dios, ¿no? Entonces, el campamento indica la estructura y de Dios indica la calidad, ¿no? Es la calidad a la que se debe de aspirar toda la organización, ¿no? en su vida. O sea, este nos habla del segundo concepto, que es la calidad. O sea, cuando hablamos de que es el campamento de Dios, no hablamos de, es el campamento de Diosito, es el campamento elegido, no. Estamos hablando de que es el campamento que aspira a convertirse en algo elevado, ¿ves? Entonces, esto algo elevado es algo con alta calidad, ¿no? Y este es el formato en el cual se manifiesta o se debe de manifestar la empresa. O sea, la empresa la podemos ver y pareciera que la intención que nos quiere trasladar aquí el RAP es, creemos nuestra empresa como si fuera un campamento de Dios, una organización que permite acercarse a Dios, ¿no? O tocar esa parte divina. Y luego finalmente habla de utiliza la palabra C, que dice que sugiere la habilidad de identificar la calidad cuando uno la ve, dirigida hacia el flujo de la fuerza creativa que inspira el éxito. Entonces, esta parte indica que el campamento que aspira a Dios tiene un objetivo muy específico. O sea, es decir, hay una organización diseñada para algo y ese algo no es nada más que exista, sino que tiene un objetivo y ese objetivo en este caso es generar flujo, ¿no? Generar utilidades o rentabilidad. A ver. Ahora nos dice la palabra meaz, que si se acuerdan cabalísticamente vimos que componía de las 3 letras que hemos adoptado como el acrónimo para el propósito de este estudio, implica literalmente la idea de escuchar la voz que viene desde el principio de los tiempos. Como tal, imparte un sentido de lo primordial, como en el caso de la palabra kedem, que aparece escrita a su lado, ¿no? Es un tema que estaba acá. La relevancia de las cosas primordiales respecto de la empresa corporativa yace en la correlación implícita que uno puede establecer entre el éxito creativo, duradero y la raíz primaria de la cual deriva su inspiración. Ahora que está un poquito confuso esto. Aguántenme nada más, déjenme terminar esto y ahorita les explico todo. Uno puede tener confianza en que sus esfuerzos creativos van a encontrar bendición, solo si la inspiración para ello proviene de una antigua y eterna fuente de sabiduría. Todas las cosas primordiales permanecen eternamente, dicen en hebreo eternidad, netzach. También posee el significado de victoria y de éxito. Si nuestra empresa es establecida sobre una base de conocimiento exclusivamente contemporáneo y temporal, el éxito sí puede ser alcanzado, pero no será de naturaleza permanente. La creatividad perdurable solo es posible yendo más allá de los recursos que se disponen, invocando una fuente primordial de energía
que infunda en nuestra empresa un carácter eterno y divino. Una de las grandes empresas, ¿no? de estos últimos siglos, no podremos negar que sería la Iglesia Católica, ¿no? Eh, por así dar un ejemplo, ¿no? Vámoslo viendo sin el tema religioso. Así como este tipo de empresas que han sido muy bien fundamentadas en la parte divina, este es un ejemplo muy, digamos, muy explícito, ¿no? Muy obvio. Hay otro tipo de organizaciones que han resistido el paso del tiempo. Cuando nos habla aquí, nos explica de que tenemos que buscar apelar a la raíz primaria o a la esencia primaria. Nos habla de que todo el arreglo de nuestra empresa debe de tener una inspiración más profunda que meramente el objeto o la motivación efímera, la motivación del hoy, ¿no? Las empresas, si alguien se ha sentado, por ejemplo, con grandes empresarios, estas personas hablan de empresas de 50 o de 100 años, hablan de iniciativas para los siguientes 200 o 300 años. Ahora mismo lo que estamos viendo con Elon Musk, es precisamente el inicio de una empresa para los siguientes miles de años, que es ir al espacio a buscar colonizar Marte. Bueno, esto nace de una esencia pura, una esencia que no es efímera, que le permite a él, a Elon Musk, identificar o basar su emprendimiento, su empresa, en torno a esta necesidad que él identificó como una necesidad humana trascendente y atemporal, a menos en términos de si consideramos que la atemporalidad sería más de 200 o 300 años, ¿no? En términos de una empresa. Por lo contrario, toda la cantidad de empresas que nacen y mueren en un periodo de 10 años, 5 años, 30 años, bueno, son empresas que, como bien dice aquí en el libro, han sido creadas y han sido diseñadas para solamente mitigar o suplir necesidades muy efímeras, necesidades de corto plazo, ¿no? Por decir corto plazo, 50 o 100 años. Entonces, lo que nos habla esto es que debemos de buscar ese tipo de esencias para centrarnos en ellas. Yo me acuerdo ahora cuando empezaba la pandemia, antes de la pandemia, yo que estoy en tecnología, la cantidad de personas que estaban haciendo temas variados de supuesta inteligencia artificial, drones, mil cosas de novedad, era brutal. O sea, levantabas una piedra y había 10 expertos en inteligencia artificial, supuestamente. ¿Qué pasó cuando vino la pandemia? Tuvimos que caer a reconocer nuestras defensas, nuestras debilidades, y entonces muchas de estas personas que estaban no enteramente o no honestamente apegados a la esencia de lo que es ese tipo de temas, tuvieron que dejar esos temas y tuvieron que reconfigurar sus actividades económicas para actividades económicas que estaban más cercanas a su esencia pura. Tuvieron que buscar otro trabajo, tuvieron que regresar a hacer otras cosas que a lo mejor no estaban haciendo, porque vivíamos en una época antes del COVID donde la esencia se había, digamos, se había distorsionado un poco. Estábamos, no se acuerdan que vivíamos hasta muy rápido, muy a prisa. Entonces el COVID vino a poner un freno de golpe y es interesante cómo este tipo de situaciones a nivel humana de pronto nos vuelven a recordar la esencia de lo que somos. Quien ya estaba haciendo inteligencia artificial y quien debe de hacer inteligencia artificial es quien va a hacer inteligencia artificial. Quien no lo tiene que hacer, de pronto va a encontrarse de que no estás apegándose a su esencia más pura. Entonces, esto es lo que nos dice este texto en este capítulo, ¿no? Paso para acá. Ok. Paso al capítulo 3. Me parece que nos quedan como 5 o 6 minutitos y pasamos a algunas preguntas. Si quieren, vayan levantando su mano aquí en el Zoom para ver si les mando otro link o aprovechamos los últimos 5 minutos. Capítulo número 3, participación sin interferir.
Participar sin interferir. Dice, la gran familia que nos enseñó el campamento como la estructura organizativa básica en la Biblia, antes de que Israel se convirtiera en una nación, era conocida como la casa de Jacob, reconocida como una unidad espiritual y socioeconómica, mancomunada por un origen y un destino común. Consecuentemente, toda compañía que aspire a convertirse en un campamento divino debe de tratar de emular este modelo. La palabra para compañía en hebreo es Hebrá, también utilizada para denominar a todo sistema social organizado, del cual, por supuesto, la primera compañía pues, es el núcleo familiar. Esa es la primera empresa que existe, la familia. La connotación adicional de Hebrá, de amistad o camaradería, sugiere el espíritu que tiene la calidez humana que debe de impregnar toda forma de compañía, incluyendo aquella que se establece por puro beneficio económico. Esto es fuerte lo que aquí indica, porque nos habla, primero nos dice que el primer núcleo familiar es la primera organización, ¿no? Económica y funcional, ¿no? Y para con ello decir que al menos garantiza la continuidad de la especie humana, ¿no? O sea, esa es la empresa más exitosa, la biología detrás de nosotros. Entonces, o sea, si alguien diseñó la parte divina o el divino que diseña la especie humana, pues ha sido altamente exitoso en su diseño de la estructura de esta empresa para lograr que los seres humanos continuemos existiendo. Entonces, la familia es la primera empresa que existe. Y luego existe la amistad o la camaradería, ¿no? Y esta camaradería, que básicamente es esta emulación de todos los valores y de todas las facultades divinas para con nuestros compañeros, siendo así que busquemos un beneficio económico, debe de existir. O sea, no podemos... fíjate que si tú solamente fueras un robot que está haciendo como los sistemas de pago, ¿no? Si fuéramos un sistema de pago humano con alto rigor, que no existiera esta compañía o esta camaradería, no llegaríamos muy lejos, ¿no? Por eso es que necesitamos tomarnos de pronto este vinito cuando estamos haciendo negocios, por eso es que muchos negocios se hacen dentro de la comida, ¿no? Oye, vamos a comer, te dicen, vamos por un café, o sea, ese componente es sumamente importante porque la esencia humana está compuesta del ejercer o del practicar esa camaradería o esa sincronización humana a la par, y nos dice aquí el rap, aun si solo estamos buscando el beneficio económico. Es decir, aun si solo te interesa hacer negocios, ¿no? Si eres la persona más egoísta del mundo y solo te importa hacer negocios, aún tú tienes que ejercitar la parte de la camaradería, aún tú tienes que generar esa parte humana porque eso es lo que eres, un ser humano. Aquí lo voy a cortar para poder la siguiente semana trabajar solamente el capítulo 3. Ya vi que hay una preguntita por ahí, nos quedamos con esto. Yo soy David Leonardo y nos vemos siguiente lunes con Cábala y Economía. Doy paso a preguntas y quien quiera preguntar, levante su mano. Ya te mandé, Roy, ahí para que pudieras desbloquearlo. Hola, hola David. ¿Qué tal, amigo? Gusto estar de vuelta. Bueno, sí, justamente de un tema que tocaste hoy, siempre me he preguntado cómo es posible que haya muchas empresas que desde hace cientos de años siguen perdurando. Por ejemplo, se me viene a la mente Stellar Toys, General Electric, Siemens, entre otras, que es sorprendente cómo perduran y duran a través de los años por más crisis, guerras y todo lo que suceda. Sí, gracias. Buenísima pregunta. Efectivamente, la respuesta pues es esto que acabas de mencionar, ¿no? Y gracias por preguntar eso, porque fíjate que estas empresas, a pesar de que a veces venden refris o licuadoras, estufas o toda la cantidad de productos que ellos puedan diseñar, la esencia pura detrás de todo esto es una misma esencia, ¿no? Si tú te fijas, y esto aparte últimamente se nos ha olvidado por completo,
el elegir bien correctamente nuestra misión, nuestra visión, el hacer nuestro plan de negocios. Yo no sé cuándo pasó esto, pero se nos olvidó de pronto, ¿eh? O sea, esto era como de lo más importante hace 50 años al momento de hacer una empresa y no sé en qué momento pasó que ya a nadie le importó esto y todos, bueno, sí sé cómo pasó por el tema del área digital, pero entonces eso que hizo que estuviéramos actuando solamente sin ningún tipo de orientación. Entonces, estas empresas se centran en bases humanas, en bases divinas, y entonces promueven actividades económicas atemporales, como lo es, yo quiero solucionar, por ejemplo, vivienda. Y se mantienen en su esencia y se manifiestan durante estos 100 años. Yo manifiesto a lo mejor vivienda vertical, pero 100 años antes yo manifestaba a lo mejor vivienda familiar con terreno y ranchos. Y en siguientes 200 años yo voy a manifestar otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, mi esencia es una, mi esencia es intencionada, pero la manifestación de mi esencia va cambiando y se va adaptando, ¿no? Quien puede entender esto va a tener una empresa para 1000 años. Quien no, simplemente va a estar un día haciendo edificios, luego otro día se va a derrumbar todo y otro día va a estar haciendo albercas y se va a derrumbar todo y así se la va a llevar, ¿no? Entonces, ¿alguien tiene más otra pregunta? Tenemos un minutito, les puedo mandar otro link y si no, aquí cortamos. Un par de segundos, con toda confianza. ¿Tienes preguntas tú, Carlos? A ver, adelante. A ver, échale. Creo que se te va a cortar otra vez. Te mando un link nuevo. ¿Te parece? A ver, les mando un nuevo link ahorita enseguida, ¿vale? Corto ahorita.